Carlos Alsina, reconocido por su aguda capacidad de análisis y su estilo crítico, volvió a generar un notable impacto con su último monólogo matinal, en el cual desmenuzó con precisión los pormenores del reciente Congreso Federal del Partido Socialista celebrado en Sevilla. Su intervención, que rápidamente captó la atención tanto de la audiencia como de los círculos políticos, se caracterizó por una mezcla de sarcasmo y contundencia que dejó poco espacio para la ambigüedad. Según Alsina, el evento fue un espectáculo donde la autocomplacencia alcanzó cotas insólitas, convirtiéndose en un escaparate para glorificar a su líder, Pedro Sánchez, en lugar de un foro para debatir y abordar los problemas fundamentales que enfrenta el país. El periodista, con su característico tono mordaz, describió el Congreso como un ejercicio de autocelebración, carente de la más mínima autocrítica, pese a los numerosos escándalos que rodean al partido y al Ejecutivo. Desde su perspectiva, el encuentro socialista no cumplió con la función que se esperaría de un evento de tal envergadura: servir como un espacio para reflexionar sobre los retos del país y diseñar estrategias efectivas para enfrentarlos. Por el contrario, Alsina señaló que el Congreso pareció estar diseñado exclusivamente para reafirmar el liderazgo de Sánchez, evitando cualquier discusión que pudiera poner en tela de juicio la dirección actual del partido. Alsina subrayó que este evento dejó entrever un PSOE desconectado de las demandas y preocupaciones reales de los ciudadanos. Según su análisis, lo que debía ser una oportunidad para renovar ideas y establecer un proyecto político sólido, terminó siendo un acto monolítico donde primó el aplauso fácil y la narrativa de resistencia frente a supuestos ataques externos. Su crítica no solo abordó las formas, sino también el fondo, denunciando la falta de propuestas concretas que pudieran traducirse en soluciones a los problemas estructurales que enfrenta España. Desde el inicio de su intervención, Carlos Alsina dejó claro que su análisis del Congreso Federal del Partido Socialista no iba a ser indulgente ni complaciente. Con una frase cargada de sarcasmo, el periodista resumió la esencia del evento: se nota, se siente, Pedro está presente. Este comentario, que parodia los cánticos típicos de actos partidistas, encapsula la visión de Alsina sobre lo que consideró un espectáculo cuidadosamente orquestado para glorificar la figura de Pedro Sánchez. Para Alsina, el Congreso no fue un espacio destinado a la autocrítica, ni un foro para evaluar el rumbo político o diseñar nuevas estrategias, sino una exhibición coreografiada para reforzar la imagen del presidente como el líder indispensable del socialismo en un momento de turbulencia política. El periodista no dejó pasar la oportunidad de destacar cómo el Congreso se estructuró alrededor de un discurso monolítico que colocó a Sánchez en el centro de todas las narrativas, desde los logros del partido hasta su capacidad para resistir lo que definieron como ataques externos. En lugar de abrir el debate interno o proponer soluciones a los problemas que afectan a España, el evento se presentó, según Alsina, como un escenario en el que se ensalzaron las supuestas virtudes del secretario general, quien fue elevado a la categoría de salvador político. Alsina también cuestionó la falta de autenticidad en el ambiente del Congreso, describiendo un clima en el que la militancia socialista parecía entregada a un entusiasmo casi teatral. Desde su perspectiva, esta exaltación de Sánchez refleja una desconexión preocupante entre las prioridades del partido y las necesidades reales de los ciudadanos. El periodista señaló que, en un contexto político marcado por desafíos sociales y económicos, lo mínimo que se esperaría de un evento de esta magnitud sería una discusión seria sobre los retos del país, algo que, en su opinión, estuvo completamente ausente. Carlos Alsina no se guardó críticas para lo que definió como un espectáculo de autocelebración y victimismo político por parte del Partido Socialista en su reciente Congreso Federal. Con su estilo característico, el periodista describió el evento como una reunión en la que el foco no estuvo en los problemas reales que afectan a la ciudadanía, sino la exaltación incondicional de Pedro Sánchez como líder indiscutible. Fue una quedada autocontemplativa, teoría y práctica de cómo mirarse el ombligo y ensalzar a coro lo extraordinario que es el ombligo de Pedro Sánchez, ironizó Alsina, poniendo en evidencia lo que consideró una desconexión alarmante entre las prioridades del partido y las demandas del pueblo español. En su análisis, Alsina subrayó que el Congreso careció de propuestas relevantes o debates constructivos. En lugar de abordar los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país, el evento se centró en proyectar una narrativa de resistencia ante supuestos ataques de la derecha y la ultraderecha. Según el periodista, esta estrategia de victimismo solo sirve para evitar la autocrítica y esquivar la responsabilidad por las decisiones políticas del partido en el poder. Desde su perspectiva, el PSOE apostó por una postura de confrontación en lugar de ofrecer respuestas claras a las inquietudes de los ciudadanos. Alsina destacó cómo esta narrativa victimista fue utilizada como un escudo para justificar los errores del gobierno, mientras se construía una imagen de Pedro Sánchez como un líder acosado por conspiraciones externas. Según el periodista, el Congreso se transformó en un acto de reafirmación del liderazgo de Sánchez, que, lejos de asumir sus propios fallos, optó por culpar a factores externos como la derecha, la ultraderecha y los medios críticos. Para Alsina,
este enfoque no solo es improductivo, sino que también contribuye a una mayor polarización política en un momento en que el país necesita unidad y soluciones efectivas. Carlos Alsina dedicó una parte significativa de su monólogo a examinar lo que describió como una desconexión preocupante entre la narrativa interna del PSOE y las verdaderas inquietudes de la ciudadanía. Según el periodista, el partido parece haber construido una especie de burbuja ideológica en la que las críticas legítimas, tanto internas como externas, se descalifican automáticamente como ataques malintencionados promovidos por fuerzas opositoras. Alsina sugirió que esta estrategia defensiva no solo limita la capacidad del partido para aceptar y aprender de sus errores, sino que también contribuye a un alejamiento progresivo de las preocupaciones de los votantes. En su análisis, Alsina utilizó un tono irónico para destacar la gestión diferenciada que el PSOE parece dar a las imputaciones judiciales que afectan a sus figuras destacadas. Hizo referencia a casos como los de Ábalos y Koldo, señalando cómo se manejan con un notable grado de discreción y prudencia dentro del partido, mientras que otros casos, como las críticas dirigidas hacia el entorno más cercano de Pedro Sánchez, especialmente a su esposa Begoña Gómez, se califican rápidamente como intentos de desprestigio orquestados por lo que el partido define como jueces fascistas. Alsina subrayó que esta tendencia a desestimar cualquier crítica como parte de una supuesta conspiración política no solo refleja un problema de percepción, sino también una falta de disposición para asumir responsabilidad. Según el periodista, esta postura defensiva y polarizante alimenta una narrativa victimista que, lejos de fortalecer al partido, podría estar socavando su credibilidad frente a una sociedad que demanda respuestas claras y transparencia en la gestión pública. Para Alsina, el PSOE está atrapado en un ciclo en el que la autocomplacencia y el rechazo a la autocrítica no solo lo aíslan, sino que también debilitan su capacidad de liderazgo en un momento en que el país enfrenta importantes desafíos. Carlos Alsina no dejó pasar la oportunidad de criticar la falta de contenido sustancial y propuestas concretas que, en su opinión, marcaron el Congreso del PSOE. Uno de los puntos más destacados de su análisis fue su referencia al único anuncio relevante surgido del evento, la creación de una empresa pública de vivienda. Para Alsina, esta propuesta no solo carece de originalidad, sino que además revela una preocupante falta de imaginación política. Con su característico sarcasmo, el periodista recordó que iniciativas similares ya fueron implementadas en épocas anteriores, incluso durante el franquismo, sugiriendo que el PSOE está reciclando ideas obsoletas en lugar de plantear soluciones novedosas y adaptadas a los retos actuales. Alsina subrayó que el acceso a la vivienda es una de las crisis más urgentes que enfrenta España, especialmente para los jóvenes y las familias de ingresos medios y bajos. Sin embargo, destacó cómo la propuesta presentada durante el Congreso no parece responder a las complejidades del problema ni a las expectativas de la ciudadanía. Para el periodista, la idea de una empresa pública de vivienda es un ejemplo de un partido que parece estar más enfocado en proyectar una imagen de acción que en desarrollar estrategias realmente efectivas y transformadoras. En su monólogo, Alsina también cuestionó la capacidad del PSOE para conectar con las necesidades reales de la sociedad. Según él, la propuesta no solo refleja un enfoque superficial hacia un problema estructural, sino que también pone en evidencia la desconexión del partido con una ciudadanía que exige medidas concretas y viables, en lugar de gestos simbólicos o anuncios vacíos. En lugar de innovar y liderar con ideas audaces, Alsina sugirió que el PSOE está atrapado en un círculo de autocomplacencia que lo aleja cada vez más de las demandas de la población. Para el periodista, esto no solo representa un problema político, sino también un síntoma preocupante de la falta de visión estratégica de un partido que se enfrenta a un panorama político y social cada vez más desafiante. En su intervención, Carlos Alsina dedicó una parte significativa de su análisis a reflexionar sobre el momento personal y político que atraviesa Pedro Sánchez. Según el periodista, el presidente del gobierno parece haber utilizado el Congreso Federal como una plataforma para proyectar una imagen renovada de fuerza y determinación tras haber enfrentado un año marcado por dificultades políticas, tensiones internas en el partido y desafíos judiciales que han salpicado a su entorno más cercano. Alsina describió cómo Sánchez, consciente del desgaste sufrido en meses recientes, se presentó como el líder indispensable no solo para el Partido Socialista, sino para todo el país, intentando reavivar la confianza en su figura en un contexto político cada vez más complejo. Con su característico tono irónico, Alsina señaló cómo Sánchez transmitió un mensaje de resiliencia durante el evento, dejando claro que no permitirá que las adversidades lo desvíen de su camino. Nunca más le flaqueará el ánimo, afirmó el periodista, interpretando este mensaje como un intento del presidente de marcar un antes y un después en su narrativa política. Para Sánchez, el Congreso fue una oportunidad para consolidar su liderazgo y asegurar a los militantes socialistas que su visión y estrategia son las adecuadas para mantener al PSOE en el poder y enfrentar los embates de la oposición.
Sin embargo, Alsina también fue crítico con el contenido de este mensaje, sugiriendo que detrás de la puesta en escena y de las declaraciones de fortaleza personal, había una alarmante falta de propuestas concretas y sustanciales. Según el periodista, la reafirmación de Sánchez como figura central del PSOE y del gobierno estuvo más enfocada en la autopromoción que en la presentación de un plan claro y efectivo para abordar los numerosos retos que enfrenta España, desde la crisis de vivienda hasta la creciente polarización social. Alsina destacó que, aunque el tono de Sánchez reflejaba seguridad y determinación, no fue acompañado por un debate profundo sobre las políticas que el gobierno debe implementar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En lugar de centrarse en soluciones tangibles, el presidente pareció optar por una estrategia basada en su propia continuidad en el poder como garantía de estabilidad, algo que el periodista interpretó como un intento de reforzar su posición frente a las críticas, tanto externas como internas. Para Alsina, este enfoque plantea preguntas importantes sobre la capacidad del PSOE para adaptarse a las demandas de una ciudadanía que espera respuestas claras y decisiones efectivas. Mientras que el Congreso Federal sirvió como un escaparate para la fortaleza de Sánchez como líder, el periodista señaló que este tipo de ejercicios podrían ser contraproducentes si no están respaldados por una visión concreta y ambiciosa que conecte con las preocupaciones reales de la población. En este sentido, Alsina dejó en el aire la pregunta de si el PSOE está realmente preparado para afrontar los desafíos estructurales que enfrenta España o si está más enfocado en perpetuar la narrativa de su líder como figura indispensable. Carlos Alsina dedicó una parte significativa de su monólogo a analizar cómo las políticas impulsadas por el gobierno actual no solo impactan la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que también modelan la percepción pública sobre su eficacia. En este contexto, el periodista criticó con dureza lo que considera una desconexión evidente entre las decisiones del PSOE y las necesidades reales de la sociedad española. Según Alsina, el partido parece estar más enfocado en consolidar su narrativa de resistencia y victimismo que en resolver los problemas estructurales que afectan al país. Uno de los temas que Alsina abordó con especial énfasis fue la crisis de vivienda, un problema que, según él, ilustra perfectamente esta desconexión entre las políticas gubernamentales y las demandas de los ciudadanos. Para el periodista, las medidas adoptadas hasta ahora por el Ejecutivo no solo han sido insuficientes, sino que incluso han agravado la situación. Al señalar cómo las principales ciudades del país se han convertido en espacios inaccesibles para las nuevas generaciones, Alsina puso de manifiesto la incapacidad del gobierno para garantizar un mercado inmobiliario más justo y accesible. Las principales ciudades de España se han convertido en territorios vedados para las nuevas generaciones, afirmó, destacando cómo el encarecimiento de la vivienda está desplazando a los jóvenes y limitando sus posibilidades de desarrollo. Alsina criticó que, en lugar de abordar este problema de manera estructural, el gobierno se limite a plantear iniciativas que carecen de la ambición necesaria para generar un cambio real. En este sentido, se refirió a propuestas como la creación de una empresa pública de vivienda, calificándolas de superficiales y obsoletas, sin capacidad para atender la magnitud del problema. Para él, estas medidas reflejan un enfoque reactivo y poco innovador, más orientado a la autopromoción política que a la resolución efectiva de la crisis habitacional. El periodista también destacó cómo esta desconexión afecta la percepción pública del Ejecutivo, señalando que la frustración de los ciudadanos con la gestión de la vivienda no es un fenómeno aislado, sino parte de una desilusión más amplia hacia las políticas del gobierno en general. Según Alsina, la falta de soluciones efectivas en áreas clave como la vivienda contribuye a erosionar la confianza en las instituciones y aumentar la sensación de que los líderes políticos están desconectados de las realidades que enfrenta la mayoría de los ciudadanos. Para Alsina, la narrativa de resistencia y victimismo que el PSOE ha adoptado en los últimos años puede ser contraproducente si no se acompaña de resultados tangibles. Si bien esta estrategia ha permitido al partido movilizar a su base más fiel, también lo ha alejado de una parte significativa de la ciudadanía que busca soluciones concretas a problemas como la precariedad laboral, el acceso a la vivienda y el aumento del costo de vida. Según el periodista, esta desconexión entre el discurso y las acciones reales del gobierno representa uno de los mayores desafíos para el PSOE, especialmente en un momento en que la población exige respuestas más contundentes y efectivas. En última instancia, Alsina subrayó la necesidad de que el gobierno abandone su enfoque centrado en la narrativa y adopte una postura más proactiva para enfrentar los problemas estructurales que afectan al país. Según él, la crisis de vivienda no solo es un reflejo de las fallas del sistema actual, sino también una oportunidad para que el PSOE demuestre su capacidad de liderazgo y reconecte con las demandas de los ciudadanos. Sin embargo, para lograrlo, el partido debe ir más allá de las palabras y ofrecer acciones concretas que respondan a las necesidades reales de la sociedad española. Las declaraciones de Carlos Alsina, como era previsible, provocaron una ola de reacciones intensas y polarizadas en la opinión pública. En cuestión de horas,
Las redes sociales se inundaron con comentarios que reflejaban la división de perspectivas sobre su análisis del Congreso Socialista y las políticas del PSOE. Por un lado, muchos usuarios destacaron y aplaudieron la valentía del periodista al exponer las inconsistencias y contradicciones del partido en el poder. Para estos sectores, Alsina no solo abordó temas sensibles con claridad, sino que también aportó un análisis que, según ellos, refleja fielmente el sentir de una parte importante de la ciudadanía, cansada de discursos vacíos y de la desconexión entre las élites políticas y los problemas reales del país. Por otro lado, no faltaron quienes cuestionaron la imparcialidad de su intervención, acusándolo de adoptar un enfoque excesivamente crítico y partidista. Estos comentarios señalaron que el tono utilizado por Alsina podría interpretarse como un ataque dirigido más hacia la figura de Pedro Sánchez y el PSOE que como un análisis constructivo del panorama político. Según esta visión, el periodista se habría enfocado en destacar los puntos débiles del Congreso y del liderazgo del presidente sin considerar posibles logros o matices en su gestión. Sin embargo, más allá de las interpretaciones divergentes, lo que resulta indiscutible es que las palabras de Alsina lograron tocar un punto neurálgico en el debate político actual. Su intervención reavivó la discusión sobre el futuro del PSOE y su capacidad para reconectar con una sociedad que enfrenta desafíos complejos, como la crisis de vivienda, la precariedad laboral y las tensiones territoriales. En un momento marcado por la polarización y la desconfianza hacia las instituciones, su análisis ha puesto de manifiesto la creciente exigencia de los ciudadanos de respuestas concretas y soluciones efectivas a los problemas estructurales que enfrenta España. Además, el impacto del monólogo de Alsina trasciende el ámbito mediático y se inserta en el corazón del debate público sobre la dirección que debería tomar el Partido Socialista. Mientras algunos interpretan su intervención como una llamada de atención necesaria para que el PSOE reevalúe sus prioridades y estrategias, otros la ven como un síntoma de la profunda división que atraviesa el panorama político español. En cualquier caso, la intervención de Alsina subraya la importancia del periodismo como herramienta para examinar y cuestionar el poder, especialmente en tiempos de incertidumbre y crisis. Sus palabras, aunque divisivas, han servido para generar una discusión que, lejos de apagarse, parece destinada a continuar marcando el pulso de la política española en los próximos meses. En un escenario político caracterizado por una polarización cada vez más pronunciada, el reciente análisis de Carlos Alsina se posiciona como un ejemplo contundente de la relevancia del periodismo crítico en la construcción de un debate público robusto y fundamentado. Aunque sus palabras han suscitado opiniones divididas, su monólogo pone en primer plano la necesidad de que los líderes políticos se centren en proporcionar respuestas claras y en implementar soluciones efectivas para abordar los problemas estructurales que afectan a España. En un contexto de incertidumbre, marcado por retos económicos, sociales y territoriales, el mensaje de Alsina refuerza la urgencia de un liderazgo comprometido con las verdaderas necesidades de la ciudadanía, dejando de lado discursos autocomplacientes y narrativas alejadas de la realidad. La intervención de Alsina no solo apunta a las carencias del actual panorama político, sino que también subraya el papel del periodismo como un mecanismo esencial para examinar críticamente las actuaciones del poder. Sus palabras resuenan como una invitación a que tanto los gobernantes como los ciudadanos reflexionen sobre el camino que debe seguir el país, exigiendo un cambio de enfoque que priorice el bienestar colectivo por encima de intereses partidistas o narrativas divisivas. Frente a los desafíos que se avecinan, la voz de Alsina actúa como un recordatorio de que, en democracia, el diálogo y la rendición de cuentas son herramientas imprescindibles para construir un futuro más justo y equitativo. Si esta noticia te ha resultado interesante y quieres estar al día con los temas más relevantes y polémicos, no olvides suscribirte a Visión Política. Dale un me gusta a este vídeo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. También puedes unirte como miembro del canal para acceder a ventajas exclusivas y formar parte de nuestra comunidad comprometida con el análisis y la reflexión. Gracias por tu apoyo constante y nos vemos en el próximo vídeo.